Amén. Que el Señor les bendiga grande y grandemente. Bueno, no a todos mis hermanos porque recién estamos saliendo en vivo, amén. Pero a mis hermanitos que pueden estar ya en sintonía a través de la radio, radiofeforestal.com, que el Señor les bendiga en gran manera. Y también a nuestros hermanos que se puedan ir ahí añadiendo por Facebook local de Forestal Cruzada de Poder, que el Señor le bendiga en gran manera también. Un cariñoso saludo a nuestros pastores y que están ahí en sintonía o escuchándola por la radio, a nuestro obispo Moisés Israel Ampuero Florida, a nuestra pastora Silvia Vargas, que el Señor les bendiga a ellos, a su familia, y que el Señor les siga añadiendo cada día más fuerzas y vigor para seguir adelante y llevando esta obra, amén. Amén. También a nuestros hermanos encargados de obra, a nuestro hermano Danilo Vidal y nuestra hermana Shlomi, que el Señor les bendiga en gran manera a ellos. Y también que el Señor les vaya añadiendo fuerzas para llevar esta obra, este pequeño local, amén, aquí en Forestal, que cada día se hacen las ganas para que ya esté pronto ahí el templo, que el Señor nos bendiga en gran manera. Todos nuestros hermanos aquí del local de Forestal les saludamos, sus hermanos jóvenes, amén, como es habitual ya los días sábados. Y pues bueno, que el Señor les bendiga en gran manera, que van a estar saludando a nuestros hermanos que me acompañan, mi hermano Josué, mi hermano Camilo, mi hermana Carola y nuestro invitado, nuestro hermano Martín, que nuevamente se hace presente aquí, amén. Así que mis hermanos, para que estén saludando, mi hermano Josué. Amén, que el Señor le bendiga a todos los hermanos que se estarán incorporando a este programa radial de jóvenes, que este día sábado. Que el Señor le bendiga grandemente a todos los hermanos que estarán por el Facebook, se estarán conectando por la radio también. Que el Señor le bendiga grandemente. Esperamos que sea de bendición la palabra para su vida. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos y hermanas que están ahí sintonizándolo en este momento, quizá por la radio, por el Facebook, amén. Le damos la gloria al Señor porque nos ha permitido y nos ha dado un día más de vida para poder venir aquí y compartir con nuestros hermanos jóvenes, y agradecido con el Señor porque tenemos hoy día de invitado a nuestro hermano Martín, amén. Y que el Señor ahí añada sabiduría en su corazón y en el nuestro para poder compartir de su santa y preciosa palabra, amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que nos ha regalado, por estar nuevamente aquí compartiendo con mis hermanos jóvenes, con mi hermano Martín, amén, que está invitado en el día de hoy. Le damos muchas gracias al Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, a los que se están incorporando. Le doy gracias al Señor por estar aquí una vez más y espero que sea de bendición la palabra. Amén. Ahí se han estado añadiendo a nuestra hermana Norma Pérez, nuestro hermano Claudio Mardones, nuestra hermana Rosemary Alejandra, y que el Señor le bendiga en gran manera. Amén. Un cariñoso saludo para usted y su familia, la quiero mucho. Nuestra hermana Yuleidis Garbey, que dice que Dios le bendiga, amén, que el Señor le bendiga también a usted. Y bueno, a todos nuestros hermanitos que pueden estar en sintonía, ya sea nuevamente por la plataforma de radio, radiofeforestal.com, que el Señor les bendiga en gran manera. Y a los hermanitos que prontamente se van a estar añadiendo aquí al Facebook también, quédese ahí, sea parte de la bendición, amén. Vamos a estar ya orando para poder comenzar lo que es el programa de jóvenes, amén. Así que vamos a estar inclinando nuestra cabecita, y si usted también lo está viendo, también lo puede hacer para que estemos orando, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, primeramente por un día más que usted nos ha dado de vida, por estar aquí, por tener vida, por tener salud. Amén. Y por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos como jóvenes para llevar tu palabra, Señor. Ayúdenos a nosotros, limpie nuestros corazones, Señor, limpie nuestra mente de cualquier pensamiento ajeno que no sea a tu palabra, Señor, y también ayúdenos a cada uno de nosotros, Señor. Quite quizás algún nervio, algún miedo, Señor, para que podamos hablar de tu palabra con claridad, Señor, y que seas tú y no nosotros, Señor, ocupando estos vasos de barro, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, te pedimos que nos ayudes, que bendigas
esta programación, Señor, que limpie las plataformas, Señor, Amén. para que pueda fluir la palabra con claridad, Señor, ya sea por Facebook y también por radio, Señor. Te pido en esta hora que limpien las señales, Señor, para que no haya tropiezo y Amén. para que tu palabra pueda ser oída con claridad, Señor. Amén. Y te damos muchas, muchas gracias por lo que se está haciendo aquí en Forestal, Señor, por tu obra, Señor. Sigue añadiendo más almas, Señor. Sigue añadiendo fuerza y vigor a todos nuestros hermanos que puedan estar ahí trabajando en tu obra, Señor, que es para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Hay otros hermanitos más que se han estado añadiendo, mi hermana Carola? De ahí. Bueno, Carlos. Amén. Se ha añadido nuestro hermano Carlos Núñez Espinosa, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Nuestra hermana Camila Moncada también lo está viendo, que el Señor Amén. le bendiga a esta jovencita. Nuestra hermana Andrea Leighton, ¿su mamá? La mamá de mi hermano. Tu hermana Andrea. Tu hermana Andrea dice que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana, María. estamos con el rosa. Amén. Nuestra hermana María Janet dice, Dios les bendiga, mis hermanitos. Nuestro hermano Carlos Núñez dice, Dios les bendiga a todos los jóvenes del ministerio y los siga usando poderosamente, llevando el evangelio. Saludos desde Marbella. Marbella, España. Amén, Amén. que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Francesca lo está viendo, nuestra hermana Andrea también lo está viendo. Nuestro hermano Rafael Gómez dice, Dios bendiga a la juventud, saludos a mis hermanos en sintonía. Amén, que el Señor le bendiga. Amén, Amén. que el Señor le Hermano bendiga. Rafael. A él, a su familia, a nuestra hermana Yanira. Nuestro hermano Josías. Amén, Amén, nuestro Dios le hermano bendiga. Josías. Amén. Nuestro hermano Gerson Novoa también lo está viendo. Amén. Nuestra hermana Olga Belis también lo está viendo. Nuestra hermana Estela dice, bendiciones a mis hermanos jóvenes, Dios les bendiga y les fortalezca a cada uno. Dios les use grandemente para su gloria. Amén. Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos que están ahí en sintonía y que están mandando sus saluditos, sus comentarios. No se separe de la sintonía. Amén. Vamos a estar Amén. entonando algunas alabanzas para después pasar a la palabra del Señor. Amén. 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 3, sí. Un día orando le dije a mi Señor, Tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, pero hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal.
quieras, pero hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión, me separó de ti. Y ahora quiero que seas tú, mi guía y mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad y rómpeme. Dame forma tú con tu mano de alfarero. Y es que solo yo no puedo. Y guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Y rómpeme, dame forma tú con tu mano de alfarero. Y es que solo yo no puedo. Y guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión, me separó de ti. Ahora quiero que seas tú, mi guía y mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad y rómpeme. Dame forma tú con tus manos de alfarero. Y es que solo yo no puedo. Y guíame,
yo sin ti no sé vivir. Y rómpeme, dame forma tú, con tus manos de alfarero. Y es que solo yo no puedo, y guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión me separó de ti. Y ahora quiero que seas tú mi guía y mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios, toma mi voluntad y rómpeme, dame forma tú, con tus manos de alfarero. Y es que solo yo no puedo, y guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Y rómpeme, dame forma tú, con tus manos de alfarero. Y es que solo yo no puedo, y guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano, nuevamente. Amén. Ahí de bendiciones las alabanzas que hemos tocado. Amén. Amén. Se han ido añadiendo algunos hermanos más. Amén. Nuestra hermana Paulina Ibacache dice que se les quiere mucho. Bendiciones. Amén. Nuestra hermana Javiera Díaz lo está viendo, amén. Que el Señor le bendiga. Una joven también, así que el Señor le bendiga en gran manera. Nuestra hermana Paulina Díaz también lo está viendo. Nuestro hermano David Guzmán dice: bendiciones, hermanos. Nuestra hermana Paulina Díaz también dice: Dios les bendiga, mis hermanos jóvenes. El Señor les siga ayudando cada día con este hermoso trabajo que hacen para el Señor. Maranata. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Estela también ahí nos manda unos stickers. Amén. Nuestra hermana Miriam Castillo dice: Dios les bendiga, jóvenes. Nuestra hermana Estela dice: aleluya, gloria a Dios. Nuestra hermana Paloma Ortega dice: pido oración por sanidad física, mental, psicológica y liberación. Ahí para que mi hermana esté ahí. Nuestra hermana Paloma Ortega dice: pido oración por sanidad física, mental, psicológica y liberación. Ahí para estar, amén, para que ahí al final del programa vamos a estar orando. Amén. Nuestro hermano Paulino Ramos también dice: que Dios les bendiga
grandemente, mis hermanos jóvenes. Un abrazo fuerte desde Tlaxcala, México. Amén. Una bendición oírles. Amén. Que el Señor les bendiga. Les bendiga en gran manera a todos mis hermanos que ahí han mandado sus mensajitos. Amén. Amén. Vamos a ir a lo más importante, que es la palabra del Señor, para que mi hermano Martín pueda estar leyendo la palabra del día de hoy, que se encuentra, vamos a ver, se encuentra la palabra del día de hoy en Jeremías. Amén. Ahí para que estamos poniendo de pie. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, del versículo 1 al 6. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Mi hermano, no se preocupe, ahí tenemos tiempo para leer la palabra del Señor. Mientras tanto, usted si está viéndonos, para que busque también, si es que tiene una Biblia ahí a mano, en Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Amén. Tiene por título la señal del alfarero y el barro. Amén, mi hermano, para que ahí tome el micrófono y pueda estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero. He allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, he aquí que trabajaba sobre la rueda y la vasija del barro que se hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según lo que le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. 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 Como decía mi hermana de bendición alabanza, iban de la mano con el tema. Amén. Amén. Como todos los sábados tratamos de cantarle al Señor alabanza relacionada al tema, para darle pista. Amén. Bueno, y como todos los sábados nosotros le colocamos un título el día de hoy, amén, y le colocamos en las manos del alfarero. Amén. Amén. Y bueno, para los que no alcanzaron a oír o a ver, la palabra se encontraba en Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Amén. Amén. Bueno, usted se preguntará, ¿qué es un alfarero? Amén, Amén. para ir entrando en el tema, amén. Amén. Que el Señor nos ayude a ser claros. Amén. Bueno, un alfarero es una persona que tiene por oficio hacer recipientes, vasijas u otros objetos de barro. Amén. Amén. ¿Sigo así? Amén. Vamos a ir significado por significado, amén. Hay que el Señor nos ayude. ¿Qué es una rueda? La rueda es un elemento mecánico de mayor importancia para el proceso de la fabricación de esta vasija, amén. 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 ¿Qué es una vasija? Amén. Una vasija es un vaso capaz de contener algo, por ejemplo, perdón, por ejemplo, líquido como agua o aceite, amén. Amén. Amén, mi hermana Carola. Como mi hermana hablaba y decía, el tema o el título que quisimos ponerle esta vez a esta enseñanza, como usted quiera llamarlo, amén, es en las manos del alfarero. Amén. Y como leía ahí mi hermano Martín, que dice, que empieza la palabra del Señor, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. ¿Quién le vino a Jeremías? Palabra de quién? De Jehová. Amén. Y dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, ¿quién descendió? Jeremías, a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, amén, o el torno, que también se puede estar llamando ahí lo que decía mi hermana Carola, Amén.
¿qué es la rueda o el torno? Es la parte más importante también en el proceso de la alfarería, amén. Es algo mecánico, amén. Pero ahí ya después lo vamos a estar desglosando y explicando un poquito más. Dice, y descendía a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, amén. Y la vasija de barro que él hacía, el alfarero, se echó a perder en su mano. Amén. Ahí palabras claves para que usted también vaya atento, amén, atento a la palabra del Señor. ¿Qué le pasó a la vasija que estaba haciendo el alfarero? Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y aquí es una parte que a mí me gusta, dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Bueno, como ya hemos leído, compartido, amén, lo que es esto, amén, el tema como de base que es el alfarero, amén. ¿Quién es el alfarero en este caso? ¿No somos nosotros, mi hermano? ¿Nosotros somos el alfarero? No, en esta oportunidad, o como muchas veces quizás se ha compartido, se ha enseñado, el alfarero en este caso es Dios, amén. Él es el alfarero. ¿Y nosotros somos qué? Somos la vasija, somos la rueda. ¿Qué somos? El barro, amén. El barro que después se convierte en vasija. Amén. Pero somos el barro. Amén. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor que así como el barro en las manos del alfarero, así somos nosotros en las manos de Dios. Amén. Y antes de empezar en el tema, yo me hacía una pregunta, y creo que mi hermano Camilo también se le hacía una similar cuando estuvimos compartiendo, ya que ustedes, como saben, antes de poder empezar a hacer las programaciones o salir en vivo, siempre compartimos aquí con nuestros hermanos del tema para poder estar todos en la misma sintonía, amén. Y compartíamos, y yo me hacía una pregunta y nuestro hermano Camilo también después cuando él comentaba, creo que era la pregunta similar, amén. Y es que ¿cómo es posible que estando aún en las manos del alfarero nos quebremos? Amén. ¿Cómo es posible que nosotros como hijos de Dios, estando en las manos de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero, amén. ¿Cómo es posible que aún estando en sus manos, nosotros aún así nos quebremos? Amén. Y no hablo así como de emocionalmente, ay, es que ando sentimental. No, amén. Usted me puede entender. ¿Y de quién es la culpa? Amén. ¿Es del alfarero? ¿Que tiene mala mano el alfarero? ¿Es de nosotros la culpa? ¿De quién será? Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esta situación? Amén. Ahí buscábamos un poquito, indagábamos de este proceso de la alfarería, amén. Y salía que el alfarero para crear una buena vasija, ¿qué requiere él? Requiere un buen barro, amén, un buen barro para crear una buena vasija. Y tiene algunas características o cualidades este barro. Para que sea un buen barro, tiene que ser moldeable, tiene que estar limpio o sin suciedad, y tiene que ser completamente uniforme. O sea, por donde uno lo mire, tiene que ser igual. Amén. Tiene que ser uniforme, tiene que ser moldeable y no tiene que tener suciedad. Ese es un buen barro, amén. Ahí usted vaya preguntándose, ay Señor, ¿seré un buen barro? ¿Seré un buen barro yo? ¿Seré moldeable? ¿Ah? ¿Seré uniforme? ¿Seré limpio? Ahí el Señor nos va hablando, amén. Y mire, y si este barro tiene estas cualidades, es imposible que se quiebre, amén. Es imposible que se quiebre en las manos del alfarero, amén. Si es moldeable, si es limpio, si es uniforme, es imposible que se pueda quebrar en las manos del alfarero, amén. Pero si no es así, si no tiene estas cualidades, el barro se quiebra, amén, se rompe, no sirve. Amén. Bueno, sí, ahí vamos a estar viendo si sirve o no sirve. Amén. Pero, ¿cómo? ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Es del alfarero que no sabe trabajar bien?
No, la culpa siempre va a ser del barro, amén. ¿Por qué? Porque el barro no está limpio, porque el barro no está moldeable, porque el barro no está uniforme, amén. Y así es la vida de nosotros, amén. No me quiero adelantar para nada, amén. Pero así es la vida de nosotros. Si algo está saliendo mal en mi vida, no es culpa de Dios, es culpa mía, amén. Es culpa del barro, amén. No es culpa de Dios. Y ahí nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estaré haciendo mal o equivocadamente? Mi hermano Camilo. Amén. Entra los nervios, amén. Pero el Señor es muy lindo y siempre nos entrega un poquito más de su palabra, amén. Si siento no merecedores, amén. Porque su palabra misma dice en 2 Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 4 del verso 7, dice que el poder, este poder que Dios ha hecho morar en nosotros, está morando en vasos de barro, amén. Como mi hermana decía, nosotros somos los vasos de barro. Y el barro, para ser moldeado por el Señor, tiene que cumplir ciertos requisitos. Amén, porque para que se mueva el poder del Señor, para que haya un cambio, una transformación real y genuina, tiene que el barro ser moldeable. Tiene que el barro dejarse moldear. Porque si el barro no se deja moldear, o sea, si nosotros no dejamos moldear nuestras vidas, acorde como lo dice el Señor, nos vamos a terminar quebrando, amén. Porque la palabra del Señor dice, habla de Jesús que es la roca, amén. Amén. Y dice la palabra del Señor sobre quien el que cayere sobre esta roca será quebrantado, dice la palabra del Señor. Y sobre quien esta roca cayere se desmenuzará. O sea, tal persona será desmenuzada. Sabemos que la roca es Cristo, amén. Y Cristo también es la palabra del Señor. Y la palabra también es el martillo, amén. Y la palabra moldea nuestra vida. El Señor a través de la palabra tiene que moldearnos. Pero nosotros tenemos, para poder quitarnos nuestra suciedad, para poder hacer estos vasos limpios, amén, ser vasos que no tengan poros, y porque ese es más o menos el trayecto de cómo se forma la vasija de barro, amén. Amén. Tiene que estar limpio completamente. Y lo único que puede limpiar este barro, o sea, nuestras vidas, es la sangre de Jesucristo, amén. Porque la palabra del Señor dice que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, verán a ser como la blanca lana si nosotros nos arrepentimos, dice la palabra del Señor, amén. Y por eso, amén, tenemos que dejar que el Señor nos dé la forma que Él quiere. A veces la forma que Él quiere que nosotros tengamos no es la que nosotros queremos, amén. Porque nosotros siempre tendemos, bueno, nuestra tendencia, nuestra naturaleza es pecaminosa, amén. Y la carne se revela, ¿ven? La carne se revela y no quiere seguir las normas del Señor. Por eso Jesucristo dijo que el que quería seguirle a Él tenía que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle, amén. Amén. Pero aquí viene lo que yo le hablaba, hermano. O sea, para poder ser vasos limpios para el Señor, tenemos que primero negar la carne. Tenemos que negar esto carnal que tenemos, amén. Si bien es cierto, el alfarero trabaja sobre una rueda. Y como mi hermana decía, la rueda no se va a mover si el vaso está sucio. O sea, ¿qué es la rueda? ¿O qué lo asemejaba yo a la rueda? El Espíritu Santo jamás se va a mover en la vida de una persona que está cometiendo pecado, que constantemente está fallando y no se esfuerza, porque el Señor hace un trabajo, pero nosotros también hacemos otro trabajo. Algunos dicen 50-50, pero yo creo que ni siquiera es eso. El Señor nos pide súper poco, amén, y hace maravillas con nosotros, y lo hemos visto, amén. Como decía una alabanza, he visto cadenas romperse y montañas moverse. Amén. Pero ¿quién hace eso? Lo hace el Señor. No lo hacemos nosotros. Porque la palabra del Señor dice que si nuestra fe fuere como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, anda para el otro lado, y el monte se iría como un grano de mostaza, dice la palabra del Señor. Y sabemos también que Jesucristo dijo que el grano de mostaza era así pequeñito, pero después terminaba siendo como la más grande de las hortalizas, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cuando una persona empieza a limpiarse, como el salmista David dijo, borra mis rebeliones, no te acuerdes de mí, sino que tú amas la verdad, lo íntimo, le menciona en el Salmo 51. Amén. Él estaba diciendo, bórrate, olvídate de mi maldad, Señor, para que yo pueda ser purificado, para que la palabra del Señor vivifique mi vida, para que la palabra del Señor pueda moverse, porque el Espíritu se mueve a través de la palabra del Señor, porque la palabra dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, unidad en el Espíritu. Amén. Para nosotros poder, para nosotros dejar que el Señor, porque tenemos que dejar que el Señor se mueva. El Señor no va a
como siempre lo hemos predicado hasta en la calle, el Señor nos viene así con ímpetu. Y no es un Dios desordenado, es un Dios ordenado. Amén. Y Él estableció un orden. ¿Y cuál es el nombre? ¿Cuál es el orden? Amén. Uno tiene que limpiarse primero. El Espíritu Santo hace la obra, purifica. El Espíritu Santo se le dice la obra regeneradora. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con una persona que se ha limpiado con la sangre de Cristo. Ha dejado lo malo atrás. Ha pedido perdón, porque dice la palabra del Señor que tenemos que perdonarnos los unos a los otros para que el Señor nos perdone a nosotros. Amén. Son ciertos requisitos que la palabra del Señor nos narra y nos dice cómo el alfarero trabaja en nuestras vidas. Amén. Y nosotros, ¿por qué nos quebramos? ¿Por qué nos quebramos? Como decía mi hermana, algo pasa, algo sucede. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto si el Señor es perfecto? ¿Amén? Amén. Sí, el Señor es perfecto, pero nosotros santamente, por así decirlo, o en santidad no somos perfectos. ¿Amén? El único santo y digno, justo, bueno es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Que Él se entregó por nosotros sin tener maldad, sin tener pecado. Amén. Se hizo Amén. maldito por nosotros, dice la Escritura, porque todo aquel que es colgado en un madero dice que se hace maldito, la palabra del Señor. Amén. Amén. Y el Señor es muy lindo y nosotros nos quebramos por ciertas razones. Amén. Jeremías habla en el libro de Jeremías, en el capítulo anterior a este pasaje, en el capítulo 17, si no me equivoco, dice que perverso es el corazón, malo es, ¿quién lo conocerá? También la palabra del Señor nos narra en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 15, y en el evangelio de Marcos, habla de lo que contamina al hombre. Amén. Y lo que contamina al hombre son las intenciones del corazón. Porque nosotros, de nosotros no puede salir nada bueno si no es dado del cielo. Amén. Amén. Porque la palabra dice que el Señor pone el hacer como el querer en nuestras vidas. No hay algo que nosotros hagamos que sea bueno. Porque la palabra del Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará a vosotros del Espíritu Santo? Amén. O sea que nosotros nada bueno podemos entregar si no somos malos. Somos malos y creemos en nuestra humanidad, creer que somos buenos a veces. Pero en realidad no es así, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es el que trae los frutos. Amén. Y este Espíritu Santo es el que nos purifica día a día si nosotros nos arrepentimos y obedecemos a la palabra del Señor. Amén. Amén. Aquí el Señor le habla a través de Jeremías. Eso se lo decía a su pueblo de Israel. Amén. Le decía al pueblo de Israel porque estaba mal. Amén. Entonces le decía que tenía que ir a la casa del alfarero, como nosotros un día fuimos y nos restauró y nos formó. Amén. Y que todavía estamos en proceso. Amén. Amén. Que eso lo tenía. Amén. Como decía la hermana, que en un barro sucio Dios no va a trabajar, en un barro que no está conforme a Él. Amén. Y que son varias etapas las que el alfarero, para que la vasija esté lista, varias etapas tienen que pasar. Amén. Que, como decía la hermana, primero sería llevarlo a un recipiente o algo con agua. Amén. Amén. Moldearlo, abrirlo, levantarlo y después pasarlo por la prueba. Amén. Por el horno, a ver si resiste. Amén. Y si es que resiste, amén, tienen que probar a ver si no se quiebra y va a quedar firme. Amén. Amén. Y la duda que tengo es que cómo saber si ya estamos listos. Amén. Cómo saber si uno ya está listo. Amén. Si uno ya resiste las cosas. Amén. Amén. Yo creo que ahí uno siempre estamos en la casa del alfarero, amén, porque yo tomo la casa del alfarero no como la iglesia podría ser, amén. La iglesia estamos siempre en constante en la casa del alfarero, tenemos que ir siempre a la casa del alfarero para que él nos vaya moldeando, para que él vaya sacando la impureza de nuestra vida, amén, porque estamos en esta vida y muchas veces cometemos errores, muchas veces fallamos o nuestros pies caminan por estas calles polvorientas, amén, llenas de suciedad,
llena de impureza. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir constantemente a la casa del alfarero. ¿Para qué? Para que él nos vaya moldeando, para que él vaya quitando, porque, bueno, hay una parte de ahí que él va quitando, el alfarero va quitando todo lo que nos sirve, amén, de la vasija, amén, o sea, del barro para posteriormente hacer una vasija, amén, mi hermano Josué. Amén. Ahí como hablaba nuestro hermano sobre la alfarería, amén, el alfarero y el barro, amén, para que obviamente el Señor, Él es el alfarero y nosotros somos el barro, pues, no, nunca va a ser al revés, amén. Amén. Nosotros somos el barro, y el Señor, Él es el alfarero, Él es el que nos moldea, es el que nos hace a su parecer, Él es el que nos hace como Él quiere, amén, porque el vaso no le puede decir al alfarero, hazme de esta forma, hazme como yo quiero, hazme, no sé, más ancho, más alto, no sé, son ejemplos, amén, mi hermano. Pero uno no puede decir eso porque el alfarero, él es el que decide cómo quiere hacerlo, porque siempre va a salir como un vaso original, un recipiente original, porque es algo original que lo hace el alfarero, nunca va a salir otra copia igualita, y así somos nosotros, porque el Señor nunca va a llamar a dos hermanos a hacer lo mismo, sino que cada hermano hace también cosas distintas, amén. Y el alfarero siempre va a ser un vaso original para cada uno, o sea, cada uno de nosotros, de todos los hermanos, los que estamos aquí, los que están detrás de la cámara, cada uno de nosotros somos vasos originales del Señor, amén. Ninguno somos iguales, ningún vaso iguales, porque somos diferentes en las manos del Señor, amén. Y también hay características, amén, de el alfarero, y yo buscaba ahí, una característica es que uno, para ser alfarero, uno tiene que tener paciencia, amén. Uno tiene que tener harta paciencia, o sea, imagínese el Señor en todos los cristianos que existen en el mundo, amén, millones, cualquier paciencia mi Señor tiene, amén. Debe tener harta paciencia nuestro Señor, porque la mayoría de un 100%, ya el 90%, amén, siempre va fallando, amén, porque todos somos hombres, todos somos humanos, todos fallamos, todos decaemos, a veces todos caemos, y ahí el alfarero tiene que volver a moldear el vaso, tiene que volver a moldear la vasija, y así nuestro Señor nuevamente tiene que volver a moldearnos, porque cuando tenemos algo sucio, tenemos suciedad, amén. Tiene que volver a moldearlo, tiene que volver a empezar, y dice que hay que tener paciencia porque es un proceso que igual se demora, amén. Y también tiene que tener delicadeza porque dicen que el vaso es muy frágil, decía una de las características, o sea que nosotros somos bien frágiles, amén. Nosotros, no sé, tocamos ahí, ¡pah!, explota, algo así, un ejemplo, amén. O sea, nosotros somos frágiles y el alfarero tiene que ser delicado, nuestro Señor, porque nuestro Señor también es delicado, amén, con nosotros, amén, porque Él nos cuida, amén. Él tiene harta paciencia, nuestro Señor, con nosotros, y esas son una de las características. Obviamente existen muchas más, pero esas yo las tomaba como las principales, amén. Y así es el Señor con nosotros, amén. Y nosotros tenemos que dejar que el Señor nos moldee como Él quiere, amén, porque no podemos luchar contra el Señor, porque nunca vamos a ganar una batalla si luchamos contra Él, amén. Y tenemos que dejarnos moldear, amén. Tenemos que dejar que el Señor nos moldee como Él quiere, no como nosotros queramos, sino como Él quiere, amén, mi hermano. Amén. Y recordemos que es una vasija, amén. Amén. Bueno, una vasija es un recipiente, algo que puede contener algo líquido, ya sea agua, aceite, amén. Es un recipiente. Amén. Y bueno, yo escuchaba a mis hermanos hablar y bueno, la vasija no se forma así como así, amén, sino que tiene un proceso. Amén. La vasija tiene distintos pasos, ¿para qué? Para llegar a ser una vasija, porque recordemos que es barro primeramente, amén. Amén. Y bueno, uno de los procesos, primero que, como podríamos decirlo así, amén, es, bueno, aquí le puse trabajar el barro. ¿Por qué? Porque el alfarero tiene que trabajar el barro, porque el barro viene duro, viene rígido, viene en bruto. Esa era la palabra. Viene en bruto. Bien bruto. Viene bien bruto. Amén. ¿Y el qué tiene que hacer? Ablandarla y trabajarlo. Moldear. Amén. ¿Cómo llegamos a ver también? Eso viene después. Hacernos adelante. Amén. Sí, la ansiedad, tranquilo. Amén. Y es así como el alfarero, como Dios trabaja con nosotros, amén. Y
recuerdo cuando nosotros recién llegamos al Evangelio, en este caso yo, amén, Amén. cuando recién llegué al Evangelio, cómo veníamos, había una lucha ahí entre el corazón duro y el corazón, estaba como ahí una lucha, amén, de Amén. querer, uno sabe que uno no puede luchar contra Dios, amén, pero había una lucha ahí entre el corazón duro y un corazón que el Señor lo quería transformar, amén, que había una necesidad. Y bueno, yo aquí tengo un versículo, amén, que va relacionado con el primer paso, cuando el barro viene duro, viene en bruto, y amén, para que lo estemos ahí buscando, Amén. en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué yo lo llevaba aquí al primer paso? Porque es el comienzo de nuestra vida, amén, de nuestra Amén. vida siendo hijas de Dios, siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos con un corazón totalmente frío, En bruto. en bruto, amén, llegamos como barro, amén, Amén. un barro duro, en bruto, rígido, donde el Señor ahí tenía que empezar un proceso, amén, Amén. Amén. y Él nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Amén. Lo ablandó, ese corazón duro lo sacó, dijo: no me sirve ese corazón, amén. Ese corazón de piedra. Amén, ese corazón de piedra. Y bueno, el otro paso, el paso número 2, en el proceso de la vasija, es acá cuando se deja moldear por el alfarero. Es aquí cuando uno ya, Señor, tú ganaste, amén. Amén. Aquí es donde ¿cómo se puede decir? El alfarero empieza a moldear el barro, amén. Y también anoté un versículo para ir relacionándolo, amén, que se Amén. encuentra ahí para que lo estemos buscando, en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, que dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Aquí yo lo tomaba como una confirmación de que, Señor, tú eres aquí el que me formaste, tú haz lo que quieras conmigo. Eso pasa aquí en el paso número 2, en el proceso de la vasija, que acá cuando se deja ya moldear. Cuando ya el Señor ablandó ese barro, viene la otra etapa. Amén. ¿Cuál es? Cuando ya el barro ya está ahí, se puede dejar moldear, como muchas veces lo llevamos en nuestra vida, amén. Amén. Que es ahí cuando ya el Señor cambia nuestro corazón, cuando ya la necesidad sobrepasa nuestra vida, amén. Una necesidad de Dios claramente, ahí es cuando nosotros Señor, moldéanos, Amén. Señor, ya me entrego a ti. Mi vida ya es total, tú haz lo que quieras, amén. Tú Amén. eres el dueño. Tú eres el dueño, el alfarero, amén. Y así trabaja Dios con mi hermana, amén. 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 Otra cosa muy importante que cuando estudiábamos ahí, en la parte cuando usted habla de el primer paso, amén, el primer paso cuando el barro está bruto, no bruto, en bruto, amén, en bruto nuestra vida, amén, porque el barro cuando llega a la alfarería, amén, al lugar donde se hace, al lugar donde está el alfarero, que es la alfarería, amén, cuando llega el barro, lo primero que se hace, se pone en un contenedor con agua, amén. Amén. ¿Por qué? Porque como decía mi hermana Carola, el barro viene en bruto, viene duro, amén. Viene, usted no sé, si es más, bueno, nosotros mismos, amén, cuando éramos más pequeños, que íbamos al colegio y nos llevaban, teníamos que hacer cosas con greda, la greda es dura. Amén. Tenemos que echarle agua, ¿para qué? Para que se ablande. Es algo parecido, no es lo mismo, amén, pero es muy parecido Similar. a lo que, amén, es muy similar. Y lo primero que tiene que hacerse es que el barro se tiene que poner en un recipiente con agua para que esa dureza se salga y quede blando, amén, quede moldeable, quede fácil de utilizar. Y otro dato curioso, a ver, otro dato curioso que pasa con esto, con este proceso, es que cuando el barro está en el agua, por ejemplo, si el barro es de este tamaño, queda así, se reduce, amén, disminuye. O sea, esto también yo lo notaba y lo consideraba muy bonito porque nosotros cuando llegamos recién a las cosas de Dios
o cuando ya decidimos rendirnos, amén. Primero, ¿por qué nos rendimos? Por el agua, o sea, por la palabra, amén. Tanta palabra que inundó nuestra vida, ¿qué hizo? Humillarnos porque en la casa del alfarero el único grande es el alfarero, es Dios. Amén. Y el barro cada vez que se hace el proceso del barro, ya sea como hablaba nuestro hermano Martín, que es el último paso ese, cuando se mete el barro en el horno para poder que quede firme la vasija, también en el horno disminuye, ¿ven? También en el horno se achica. O sea, al inicio y al final el barro se achica. O sea, siempre nosotros vamos a ir disminuyendo, amén, vamos a ir menguando. ¿Para qué? Para que el que crezca y el que se lleve toda la gloria sea Dios. Amén. O sea, es algo muy importante que antes de empezar todo, lo primero que pasa es que el barro se tiene que sí o sí poner en agua. Se tiene que remojar para que se salga esa dureza, amén, para que podamos tener un corazón moldeable, amén, para que luego nosotros digamos, ya Señor, tú eres el que manda, moldéame. Hazme como tú quieras, como en las alabanzas que tocamos. Hazme como tú quieras. O la alabanza esa, rómpeme, para que no sea yo, que seas tú. Toma tu dominio en mí. Porque yo siempre fracaso, amén. Cuando quiero hacer las cosas como yo quiero, fracaso siempre. Amén. También otra cosa importante, que el alfarero no siempre al alfarero le llega barro limpio, barro bueno, barro de calidad, amén. A veces le llega barro sucio, amén, barro no fácil de trabajar, barro duro. Pero aún así, mire que es lindo el Señor, amén, aún así Él lo toma y trabaja en él, aunque le lleva mucho más trabajo a él poder trabajar en un barro medio duro, medio impuro, medio sucio, pero aún así él lo toma y trabaja. Amén. Y es bonito, ¿por qué? Porque, bueno, en lo personal yo no llegué a los caminos del Señor siendo una persona limpia, una persona pura y una persona fácil de moldear. Amén, no sé usted, amén, no sé usted. Pero qué lindo, ¿por qué? Porque aún así el Señor dijo, no importa que me tome trabajo, lo voy a hacer, amén, y lo voy a tomar para hacer algo lindo en la vida de esta joven, amén, de usted, mi hermano, que puede estar ahí en sintonía de nosotros mismos como jóvenes aquí en el programa, amén, mi hermano. Amén. Amén, como decía mi hermana. Uno tiene que dejarse moldear. Y a veces, como mi hermana narraba y decía, o sea, Dios tiene que darnos la forma que Él quiere, ¿no? No es la forma que nosotros queremos. A veces uno tiene proyectos, ¿amén? Uno como humano tiene proyectos siempre tiene proyectos. Yo cada vez que converso con las personas y me preguntan, hermano, ¿usted qué quiere hacer con su vida? Me dice, o quizás las personas, los gentiles, quien sea la persona, me dice, ¿y usted qué quiere ser cuando grande? Bueno, cuando ya pasa mi mayoría de edad, yo le digo, ¿sabe qué? Yo quiero esto y esto. Pero ¿sabe qué? Si el Señor quiere, va a ser. Y si no quiere, no va a ser así, porque Dios tiene propósitos distintos, como decía mi hermano Josué. No tiene el mismo propósito para todos. No me vaya... Así como en estas palabras, no me va a mí hacer que yo envíe el mismo mensaje, entre comillas, porque la palabra es una, amén. Amén, pero no me va a ir y va a poner el mismo propósito en mi vida que en el de la hermana Ashley, que en el del hermano Josué, hermana Carola, hermano Martín, amén. Somos un cuerpo, amén. Somos un cuerpo. Y cada parte del cuerpo cumple distintas funciones. La cabeza es Cristo. Siempre la cabeza va a ser el Señor, amén. ¿Y por qué dice la palabra del Señor que no nos ha puesto por cola sino por cabeza? Porque nosotros conformamos el cuerpo de Cristo y nosotros cuando estamos unidos al Espíritu del Señor somos uno con Él, amén. Al final terminamos siendo cabeza todos, amén. Aunque quizás no desempeñemos los mismos trabajos o la misma obra para el Señor. Quizás uno cante, quizás otro predique, quizás otro coordine, quizás otro simplemente alabe al Señor desde la banca. Pero seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, seguimos siendo formados. Por eso la palabra del Señor dice que a unos constituyó apóstoles, a unos constituyó profetas, a otros constituyó maestros, a otros pastores. Amén.
¿Por qué? Porque esto se hizo para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Para que el cuerpo sea edificado así, como dice la palabra del Señor. Se lo leo mejor porque si no lo hago leyendo no va a poder entenderme, amén. Amén. Eso queda en Efesios capítulo 4, el verso 11. Amén. No es necesario que lo busque, amado hermano y hermana que está escuchando por la radio o mirando por el Facebook, amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Y nosotros eso es lo que somos, el cuerpo de Cristo. Y nosotros que somos vasijas de barro, todos mis hermanos que están aquí, mi hermana Rocío, mi hermano Josué, mis hermanos que están aquí, perdón, por no mencionar sus nombres, amén, pero para cortar un poquito, amén, amén, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y todos nosotros somos vasijas de barro, amén. Y el mismo espíritu que hizo Dios morar en mi hermano Josué lo ha hecho morar en mi vida, lo ha hecho morar en la vida de mi hermana Ashley. Y es el mismo espíritu el que trabaja, el mismo espíritu el que nos bautiza, el mismo espíritu el que nos sella, es el mismo espíritu, amén. Amén. Y este es el espíritu que nos hace moldeables para el Señor. Amén, nos capacita, amén. Porque Dios no va a llamar a gente capacitada. Hay algunos que piensan que Dios te llama de la oficina, no. El Señor llamó a David, ¿de dónde? De la majada, pastoreando ovejas, ¿amén? A Moisés, ¿de dónde lo llamó? Pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro, ¿amén? No lo llamó del lugar, yo llamo al presidente de un país, no. El Señor llama a lo vil y lo menospreciable del mundo para avergonzar a los sabios, dice la palabra del Señor, ¿amén? O sea, y nos capacita. Yo no era capacitado, mi hermana no era capacitada, mi hermano Josué, mi hermano Martín, mi hermana Carola, y aún no estamos totalmente capacitados para la obra que si Dios no viene antes, Dios tenga con nuestras vidas, ¿ven? El propósito que Dios tenga con nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor Amén. Dice en Romanos, en el capítulo 9, el verso 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. O sea, el Señor tiene la potestad completa de a nosotros formarnos. Y tenemos que rendirnos, como decía mi hermana, porque pelear contra el Señor, ¿quién puede? Es imposible. Amén. O sea, que si Dios tiene una forma para nuestras vidas, no la va a cambiar simplemente porque nosotros tengamos el capricho, simplemente porque nos guiemos por nuestro propio pensamiento o raciocinio o el razonamiento que tengamos. No lo va a hacer así, porque el Señor es todopoderoso, omnipresente y soberano, como dice mi hermano Claudio, siempre dice esa palabra, amén, y me encanta. Amén. Es soberano y Él nos manda, amén. Amén. Él nos manda a hacer como Él quiere que sea. Y como Dios quiere que nosotros seamos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Cómo nosotros nos vamos moldeando, leyendo la Escritura, obedeciendo la palabra del Señor. Buscando del Señor, amén. Buscando, por eso la palabra del Señor dice, buscadme y me encontraréis, dice la palabra del Señor. Pero cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Pero qué corazón? ¿Por qué dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón? No va a ser un corazón sucio. Va a ser un corazón limpio, amén. Un corazón limpio. El Señor quiere que le busque un corazón limpio, humillado. Porque dice la palabra del Señor que el corazón quebrantado, que el corazón contrito no menospreciará el Señor. Es el corazón que quiere el Señor de nosotros, amén. Para que nosotros podamos ser moldeables a la imagen que Él quiere. Amén, porque si bien es cierto, nosotros estamos siendo moldeados por el Señor y tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, como mi hermano Martín hablaba hace un momento atrás. Amén, cuando habla de perfección, una perfección en cuanto a santidad, sino maduramente santo. Digo, ¡ay, que va del cielo! Maduramente en cuanto a Cristo, amén, en cuanto a la palabra del Señor, moviéndonos con sabiduría, con prudencia, como se movía este joven David, amén, que era prudente en sus palabras, amén. Imagínense cuando dice prudente en sus palabras, amén, cuando dice prudente en sus palabras, me hace querer, no es que me haga querer, sino que es lo que se refiere, amén. La palabra del Señor dice que la lengua es un miembro pequeño que contamina la creación, y aquel varón que puede domarla ha domado todo su cuerpo, y este tal varón es perfecto, dice la palabra del Señor, amén. Y otra vez, no se refiere a perfección en santidad, sino se refiere en perfección a cuanto a madurez. O sea que David era un joven maduro.
Esas son palabras que rompen teología, como dice mi obispo, amén, como dice el obispo, son palabras que rompen teología, amén, porque David era maduro espiritualmente, amén, ¿quién como David, amén, que caminaba conforme al corazón de Dios, amén? ¿Cuántos de nosotros queremos caminar conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos realmente ser moldeados para el Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos ser moldeados para ser ocupados con la excelencia de su poder? Porque el poder no es nuestro, sino que el poder proviene del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que el Señor quiere que como fuente salte para agua vida eterna, amén, como que salte como fuente de agua viva. ¿Y para qué tiene que saltar? Para que le llegue al otro, para que la misericordia no solamente alcanza nuestras vidas, sino que así como recibimos por gracia también demos, amén. Para eso esa es la obra del Señor. Y algunos peleando por quién quiere ser mejor que el otro, o con pensamientos de esa manera de que no, yo hago esto mejor que tú, pero peleas de niños, esos son como perro y gato, o quizás no lo dicen con su boca, quizás no lo demuestran con acciones, pero en el corazón dice la palabra del Señor que la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. Cuando todos somos padres. Amén. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Señor, pues. Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede conforme a la voluntad del Señor, no conforme a mi voluntad, no conforme a lo que yo considero correcto. Porque si bien es cierto, Job no estaba errado. No estaba errado en el pensamiento que tenía, porque la palabra del Señor dice que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia, amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Job era un hombre que todos los días hacía holocausto. Todos los días, incluso hasta por sus hijos, amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y le dice al Señor, Job mismo le dice al Señor mientras ofrece holocausto para sus hijos, dice: por si mis hijos pecaren o hicieren algo en contra de Jehová, dice Job. Amén. Y no estaba errado, la palabra del Señor dice eso. Dice que uno tiene que estar constantemente como sacrificio vivo, como olor grato a Jehová. Tenemos que estar constantemente así. Pero ¿qué le pasó a Job? Satanás lo pidió para zarandearlo. Satanás le dijo: no, es que mira, está bendecido. ¿No lo veis que tú lo has cercado? ¿No ves, Señor, que tú lo tienes ahí bendecido? Pero le pidió para zarandearlo, y el Señor, ¿qué hizo? Se lo entregó. Le dijo: podéis tocar todo lo que queráis, pero su alma es mía, dijo. Su vida es mía. No te permito que llegue hasta esa altura. O sea que le puso límite a Satanás, el diablo. Amén. Le puso límite al diablo. ¿Por qué? Porque el Señor ve lo que hace con nuestras vidas. Quizá para algunos esto... Hay personas que yo he escuchado y dicen: no, es que es un Dios egoísta. Pero no, el Señor nos formó. El Señor tiene derecho totalmente sobre nosotros, potestad. Amén. Porque Él nos instruye en su palabra. Él nos hace capacitados. O sea que todo el poder viene de Dios. ¿Qué podemos decirle nosotros al Señor que nos formó? Nada podemos decirle, amén. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir adelante, seguir avanzando, seguir dejarnos moldear por el Señor constantemente, porque nunca en la vida, no creo, yo lo creo así, vamos a alcanzar la perfección cuando muramos, cuando partamos. Amén. Cuando nuestra vida sea con Cristo Jesús allá arriba en los cielos, ahí vamos a ser como Dios realmente, ahí la perfección absoluta, porque dice su palabra que seremos semejantes a Él cuando estemos allá arriba en el cielo, amén. Pero en este momento tenemos que seguir dejarnos ser moldeados, amén. Dios le bendiga, hermano y hermanas. Amén. Ahí como hablaba nuestro hermano Camilo, que tenemos que dejarnos moldear por el Señor, amén. Tenemos que dejarnos moldear por el Señor, porque el Señor, el Señor nos moldea y tenemos que dejarnos moldear. No tenemos que ser como duros, porque los procesos del barro, amén. Como decía nuestra hermana, que al principio es duro, ¿cierto? Y con el agua se va ablandando, o sea, al principio cuando el Señor recién está empezando el trabajo, está empezando el proyecto recién, como está recién empezando con una nueva alma, uno está duro, a menos uno está como duro, está con el orgullo, está con el enojo, ahí está con todo adentro, pero ahí el Señor
uno se va ablandando después porque uno no puede contra el Señor, porque el Señor a su tiempo, Él también va formando el barro, va formando el vaso y ahí el Señor nos va formando y nosotros tenemos que dejarnos moldear, a mí no podemos dejarnos así como, a ver, ¿cómo lo digo? No podemos dejarnos, a ver, ¿cómo lo digo, mi hermano? ¿Alguien tiene una palabra? A ver. No sé, a ver, ¿qué? No, nosotros no podemos dejarnos, o sea, nosotros no podemos resistir, amén. Nosotros no podemos resistir, ahí estaba la palabra. A ver, nosotros no podemos resistirnos, porque el Señor, amén. Como el Señor, Él es el más grande, amén. El Señor siempre va a ganar, amén. El Señor nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder, amén. No, eso nunca lo piensa, amén. Porque el Señor es muy poderoso, amén. Y nosotros no podemos resistirnos, amén. Tenemos que dejarnos moldear. El Señor nos va a moldear, amén, porque tenemos que dejarnos moldear, amén. Y yo pienso, mi hermano, que más de algunos, tal vez muchos han llegado a que esté la vasija completa, amén. Yo pienso que tal vez muchos cristianos han llegado a estar la vasija completa, amén. Han llegado a que el vaso esté completo, terminado, porque el Señor dice, o sea, tal vez usted dirá, no, pero no hay ninguno santo. Y antes de comenzar, nuestra hermana Ashley decía que, dice la palabra del Señor, que el Señor nos dice ser santos porque yo soy santo. Amén. O sea, el Señor no nos está diciendo si tú quieres ser santo, si tú quieres, tal vez inténtalo ser santo. No, el Señor nos da una orden, nos dice, tú tienes que ser santo, Amén. porque yo soy santo, nos dice el Señor. Amén. Y por eso también nos dice ser imitadores de mí, amén. Nosotros tenemos que imitar al Señor porque Él cuando creó al hombre, dice su palabra que Él lo creó a su imagen y semejanza, amén. O sea, todo va de la mano, amén. O sea, nosotros tenemos que ser santos porque nuestro Señor es santo, amén. Así que nosotros tenemos que, va a costar, amén, pero tenemos que dejar que la vasija esté completa, terminada, amén. Porque el Señor obviamente lo puede hacer, pero nosotros tenemos que dejarnos también, amén, mi hermano. No tenemos que estar pecando, amén, porque ahí es cuando como que se rompe el vaso cuando uno está pecando, uno está practicando el pecado, porque cuando uno practica el pecado se va quebrantando el vaso, amén, se va quebrantando la vasija y el Señor tiene que volver a empezar desde cero, y el Señor tiene que volver a empezar, amén, y nosotros tenemos que ser, o sea, nosotros no tenemos que practicar el pecado, amén, porque no tenemos que hacerlo, amén, porque es pecado, amén. Usted conoce la palabra pecado, lo malo, lo sucio, lo despreciable, todo eso es el pecado, y uno lo practica y es lo más malo, amén. O sea, se supone, a ver, ¿cómo lo digo? Algunos dicen que lo malo es como atrayente, amén. O sea, lo malo es como que te atrae porque el diablo disfraza lo malo, lo disfraza en bueno, amén. Por eso es como el pecado es como atrayente, pero es malo, amén. Es malo, amén. Por eso nosotros no tenemos que practicar eso, no tenemos que practicarlo porque el Señor no pecó, amén. Y por eso dice ser imitadores de mí, porque el Señor nunca pecó. Él ni hubo ni un granito de pecado en su vida, amén. Por eso el Señor murió en esa cruz por nosotros, amén. Y le damos gracias por el sacrificio hermoso que Él hizo una vez, amén. Y por eso también nos está formando, amén. Y nosotros tenemos que dejarnos moldear, amén, mi hermano. Amén. Amén, como decía la palabra del Señor en Jeremías, amén, en Jeremías capítulo 18, el versículo 3 dice, y descendía a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, amén. La rueda, otro artefacto que aquí conversamos al principio del programa, decíamos que era, mi hermana Carola, La rueda era el elemento más importante, o sea, de mayor importancia en el proceso de la fabricación de esta vasija. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor que Él descendió y ¿qué estaba haciendo? El alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Amén. La rueda es un artefacto, la rueda o el torno, amén, es un artefacto es de mucha importancia, amén, en este proceso de la alfarería. Amén. Y la rueda, o sea, todos conocemos, no es la rueda del auto, amén, no. Amén. Pero ¿qué hace la rueda? Va girando, está en movimiento, amén, todo el tiempo. Igual que la rueda de acá, que se ocupa en la alfarería, está en constante movimiento, está rodando, moviéndose, amén. Y mire, el barro puede estar en las manos del alfarero, puede estar en la rueda, pero si la rueda está quieta, jamás va a poder ser una vasija, amén. Eso es como importante, es clave, amén.
si nosotros estamos, a pesar de que estemos ahí en las manos del alfarero, estemos sobre la rueda, pero si la rueda no está girando, jamás el barro va a poder ser vasija. Y así en nuestra vida muchas veces. ¿Y por qué la vasija? ¿Y por qué la rueda está parada? Muchas veces porque el alfarero, al quitar todo lo que nos sirve de la vasija, él no puede limpiar la vasija estando la rueda andando. Amén. Es algo muy clave, es del trabajo en sí, amén, del oficio. Amén. Del oficio del alfarero. Él no puede limpiar la vasija con el torno o la rueda en movimiento. Él tiene que parar la rueda y recién ahí limpiar la vasija, limpiar el barro, perdón. Amén. Y muchas veces nuestra vida está parada, amén. Quizá usted siente que su vida está parada. ¿Y por qué, se preguntará usted? Porque tenemos cosas, tenemos impurezas, tenemos piedras, tenemos ramas que están estorbando en el proceso, amén. ¿Por qué no podemos llegar a ser vasijas? Porque hay impureza en nuestra vida y no podemos, el alfarero no puede trabajar con un barro sucio, amén. No puede trabajar el alfarero con el barro sucio. Y ahí, como decía, muchas veces nosotros quizás tenemos pequeñas cosas que nos dejan ahí. A veces decimos, hoy Señor, como que estoy estancado, estoy en lo mismo de siempre, no avanzo ni retrocedo, estoy ahí, estoy parado. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay impureza, porque algo está mal en mi vida, algo está mal en su vida. Porque el alfarero, Dios, no puede trabajar con usted, no puede trabajar con mi vida si tengo impureza. Él tiene que sacar primero para empezar a trabajar de nuevo. Amén. Él tiene que sacar lo que nos sirve, sacar la impureza, sacar esas piedras, sacar ese relleno mal formado. Amén. Tiene que sacar eso, pero tiene que parar. Es como que no. Hay mugre, hay basura, yo tengo que parar y tengo que limpiarte y después seguimos. Y después te sigo moldeando, después sigue en movimiento. Pero primero tiene que el Señor limpiar nuestra vida, amén. Tiene que limpiarnos y no nos va a limpiar estando en movimiento, amén. Muchas veces ahí, como decíamos, estamos parados, estamos frenados. ¿Y por qué? Porque quizás estoy sucia, amén. Quizás mi barro está con aspereza, quizás está con piedras mi barro, yo que soy el barro, amén. Quizás mi barro no está del todo limpio, amén. Y por eso Dios tiene que parar. Y muchas veces la vida del cristiano está así, no podemos tener una transformación si estamos parados, amén. No podemos tener algo, un cambio, no podemos surgir si no estamos en movimiento, amén. ¿Y en movimiento de qué? En las cosas del Señor, amén. En las cosas del Señor, la vasija se forma en movimiento, no parada, no frenada, amén. Por eso es muy importante la rueda, porque gracias a la rueda Amén. se puede hacer la vasija, se puede Amén. ir levantando, se puede ir dando forma. Si la rueda está parada, no se puede hacer vasija, no puede haber transformación, amén. Gálatas capítulo 5 versículo 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién te frenó? O sea, ¿qué te paró? Amén. ¿Quién paró tu vida? ¿Quién frenó tu vida? Amén. Muchas veces soy yo misma la que me freno. Amén. Soy yo misma que me meto basura, amén. Una vez hablábamos de la basura, amén. Que no somos tachos de basura, ni tampoco mi hermano es tacho de basura para que yo le esté contaminando. Amén. Pero muchas veces yo misma me meto basura, yo misma me meto piedritas, impurezas, y no puedo dejar, y no dejo, y no permito que el Señor trabaje en mi vida, amén. Porque el Señor, como les decíamos, el alfarero no puede trabajar si el barro está sucio. Amén. No puede trabajar así. No puede la rueda girar cuando el barro está sucio. El alfarero no puede estar rodando, ir quitando. No, él tiene que parar la rueda y limpiar. Y después sigue de nuevo en movimiento, pero la tiene que parar. Amén. Y ahí está la clave. A veces nosotros corríamos, ya no estamos corriendo. Ahora ni siquiera estamos caminando. A veces ni siquiera estamos gateando. A veces estamos pero frenados totalmente.
Y es por pura negligencia de nosotros, amén. La palabra dice, vosotros corríais bien, pero ¿qué te estorbó? ¿Qué piedrita te estorbó? ¿Qué piedra ensució mi barro? Amén. ¿Seré un barro limpio, un barro fácil de moldear? Porque ¿cómo se llama el tema? En las manos del alfarero. Somos barro en las manos de él. Amén. Y tenemos que estar limpios. Amén. ¿Para qué? Para que él pueda trabajar en nosotros. Amén. Trabajar en mi vida y trabajar en su vida. Amén, mi hermana Carola. Amén. Bonito lo que decía, lo que compartía mi hermana. Amén. Y recordando que también para crear la vasija es un proceso. Amén. 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 Primero recordemos que llega duro, que el Señor lo ablanda. Luego ya empieza, ya el barro deja que lo moldeen. Amén. Amén. Ahí el Señor empieza a formar la vasija. Y cuando llega, sacando también la impureza, como decía mi hermana, es todo Amén. un proceso. No es llegar y, hice una vasija. Es un proceso. Amén. Y empieza a sacar la impureza, la suciedad. Y luego que hace la vasija, me gustó mucho lo que dijo mi hermano Camilo, amén, que dijo, ¿dónde la mete? Al horno. Ahí después ya la vasija hecha, amén, la mete al horno donde va a ser probada si sirve o no, si Amén. resiste el fuego, amén. Sí, resiste. Y bonito eso, me quedó muy grabado eso porque entre comillas, terminamos con la vasija, vamos a probarla, amén. Y bueno, aquí también anoté unas cositas, amén, Amén. que es referente a esto, ¿qué pasa? En medio de esa prueba del fuego, a ver si resiste o si se quebra, o qué pasará con la vasija, yo anoté una pregunta, amén, y dije, ¿qué pasa si la vasija se echa a perder? O sea, ¿qué pasa si se quebra? Y bueno, la vasija se puede quebrar por dos motivos, amén. Uno es porque el barro estaba sucio, amén. Amén. Estaba muy sucio, tenía muchas piedritas, o es muy frágil, o el barro estaba demasiado duro, con demasiada impureza, o era muy frágil, Muy delicadito, Muy hermano. muy delicado, amén. Por esos dos motivos. ¿Y qué hace ahí el alfarero? El alfarero tiene dos opciones: o la saca y hace una nueva, o simplemente, aunque suene cruel, porque suena cruel, la desecha, la bota. Ay, Ya esa vasija no quiere ser moldeada, ya se quiebra, uno la toca y se quiebra, no hay caso. no hay caso ahí. ¿Qué pasa? El Señor la tira el alfarero. Amén. Bueno, pero ya sabemos quién es el alfarero. No se asuste, no queremos asustarlo, amén. Pero eso me quedó muy grabado. Después de la prueba dije, ya, vamos a ver si resiste la prueba. ¿Y por qué no resististe? No, era muy frágil o estabas realmente muy duro, amén. Amén. Estábamos demasiado duros, amén. Y bonito eso, mi hermana, bonito lo que compartí, mi hermano, me quedó grabado esa parte cuando el Señor ahí te prueba. Vamos a ver, ¿cómo sales de esta prueba? O sale, o casi quebrado entero, O sale firme. o sale firme, amén, mi hermana. ¿Y qué pasa con las dos opciones que le queda al alfarero? Hacernos de nuevo, que espero que esa sea, amén. Amén. Que si no resisto esta, o si no me dejé moldear, amén, Amén. ahí que el Señor me moldee de nuevo y a su manera. Porque recordemos que el alfarero tiene la autoridad en el barro, en la vasija. Amén. Él es quien manda ese barro, Él es quien nos manda a nosotros. Nosotros no podemos decirle, como decía mi hermano, no puedo decirle yo al Señor, Señor, moldéame de esta forma que yo creo que es mejor. Amén. No, porque el alfarero aquí moldea el barro como le parezca mejor. Amén. Como le parezca mejor, y siempre el Señor va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Pues muchas veces nosotros, no, Señor, ¿sabes qué? Moldeame así, yo creo que así es mejor. No, nosotros, Quiero ser un florero. amén, no, aquí el Señor dice, no, te tengo que moldear yo. Yo Amén. tengo que moldear el barro, amén. Amén. ¿Para qué? Para sacar algo bueno, para sacar algo bonito, amén. Así que con eso me quedé yo, amén, muy Amén. bendecida con la palabra del Señor. Amén. También lo que usted decía, mi hermana, del horno. Amén. Bonito también esa parte de cuando tiene que meter, como ya al finalizar, la vasija en el horno Amén. para que agarre consistencia. Amén. Pero ¿qué pasa en ese proceso también? La vasija, si pasa el proceso, también se achica. Amén. A lo mismo que al inicio y al término, la vasija se achica, disminuye su volumen o no su estatura, su volumen. Amén.
porque recordemos que antes de pasar todos los procesos, cuando llega se mete en agua para que se ablande, amén. Y en ese proceso de que se mete al agua, se llena, se humedece, amén, se achica el barro. Y al final del proceso es lo mismo, amén. Cuando se mete al horno, también se achica. O sea que al principio, al inicio de nuestra vida, en nuestra vida en Cristo, debemos siempre estar menguando. ¿Para qué? Para que Dios crezca en nosotros, para que la gloria sea de Él. Amén. No de nosotros, si hasta vasija de barro somos, pues ni siquiera de plata, no, de barro. Amén, de barro, así. Amén. Agua y tierra, barro. Amén. Ese es el barro. O sea, Por eso se lava así. amén. Barro. Técnicamente no es así, pero bueno. Pero ¿cómo es el proceso? Amén. O sea, lo que tiene que pasar, ¿cómo disminuye el barro al principio y al final? O sea, cuando estoy pasando la prueba, ¿qué tengo que hacer? Humillarme. Y no, Señor, tú eres el grande, tú vas a pelear por mí, tú vas a salir por mí, tú me vas a ayudar, pero siempre Dios grande, no como, pasé la prueba por mí. ¿A dónde si uno no salva a nadie? Amén. Es Dios el grande, amén. Por eso siempre, y características, pero así que el Señor es muy sabio, amén. Compararnos con esto, ¿por qué? Porque técnicamente, o hablando, así es, el barro se achica al inicio, porque lo primero que se hace es se moja, y al final que se mete al horno también se achica. O sea, por todos lados nosotros no valimos nada, amén. Nos vamos achicando, Amén. y Dios es el que se hace grande en nosotros. Mi hermano Martín. Amén. Como decía la hermana Carola, la etapa, amén, que nosotros entramos duro y el Señor lo quiere moldear, amén. Nos moldea, nos abre, nos levanta y nos echa al horno, amén, a ver si resistimos. Y quiere decir algo parecido a lo de usted, sino que entramos duro y salimos duro, pero en ese proceso salimos no como entramos, amén. O sea, con la idea diferente, amén. Si yo salgo duro es, amén, amén. O sea, si yo no quería ir, amén, en el principio, y después salí con otra mentalidad, amén. O sea, salí, yo quiero servir a Dios, amén, yo quiero seguir aquí, yo quiero hacer esto. Amén. No entré, o sea, no salí, no entré. Amén. No salimos. Ya. Amén. Amén. Entonces, son el cambio que Dios hizo en nuestra vida, amén. Si es que todavía no está moldeando, amén, porque cada día Él nos enseña más. Pero eso quedaba con eso, amén, que entramos duro y salimos duro, pero sino que con un cambio y transformado, amén. Con una nueva mentalidad. Amén. Transformado por la mano del alfarero. Y eso, que salimos con otra mentalidad, como decía el hermano Josué. Amén. Amén. Con un corazón nuevo. Amén. Bueno, amén, como decía mi hermano, no, cuando nos ponen en el horno, amén, la hornaza, amén, no salimos como entramos, amén, o eso es lo que Dios quiere, porque si bien es cierto, la vasija se quiebra cuando entra al horno, las que no están bien hechas, las que no fueron moldeadas, bueno, las que fueron moldeadas bien por el Señor, pero la vasija no resistió, simplemente se dio, amén, se dio porque tenía impureza. Como dice la palabra del Señor, que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Una iglesia inmaculada, creo que dice la palabra. Creo que es inmaculada, es la palabra. No, se me olvidó, sin mácula. Creo que es inmaculada la palabra. Amén. Limpia. Amén. Limpia, ahí en resumen, limpia. Amén. Bueno, amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, bueno, nosotros conocemos la confesión de fe, amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amén. Y nosotros instamos cuando hacemos evangelismo y ese tipo de cosas, y para la gloria del Señor y para que las almas vengan a Cristo, nosotros repetimos esta oración que donde dice que Jesús es el Señor, amén. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo también le dijimos estas palabras. Y cuando dice que Jesús es el Señor, no son simples palabras así como que, se las llevo al aire, sino que son palabras para toda la vida, amén. Como, bueno, yo vengo de un matrimonio, amén. A ver, una bendición muy linda, ser partícipe del matrimonio de mi hermana Camila con mi hermano Wilder ahí. Y el obispo hablaba, nuestro obispo hablaba y decía que eso después de la salvación era muy importante, la segunda cosa más importante que es la familia, el matrimonio, amén.
Pero yo quiero hablar de la primera. Muy lindo todo. Ay, santo, quería danzar, amén. Pero yo quiero hablar de la primera, amén. Esa es para toda la vida y va a ser siempre, 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 siempre. En la eternidad, amén. No digo que... Amén, amén. Ustedes comprenden, amén. Amén, ustedes comprenden a lo que yo me refiero, amén. Y cuando nosotros venimos al Señor, lo hacemos nuestro Señor. Y el Señor, sus siervos tienen que obedecerle, amén. Y tenemos que estar constantemente obedeciendo a la palabra del Señor. A veces nos cuesta, a todos nos cuesta porque es difícil, negar la carne es difícil, pero no es imposible. No quedarnos en el difícil porque no es imposible, amén. Porque el Señor nos va a ayudar, nos va a dar las fuerzas para seguir adelante, nos va a dar las fuerzas porque la palabra del Señor lo promete. Dice que Él da fuerza al cansado, a aquel que está abatido. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, en donde habla de la vasija de barro. Habla de la vasija de barro, amén, y con esto termino, amén. Amén, amén. En el 2 de Corintios, en el capítulo 2, voy a leer del 7 al 9, amén. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, amén, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo, por eso la excelencia es el poder del Señor, amén. Y seguir adelante, pues, hermano, ahí usted está mirando, seguir adelante, sigamos adelante, que con Cristo todo se puede, amén. Tenemos un Señor que hace de lo imposible posible, amén. Amén. De lo que la mente humana puede encontrar lo imposible, para el Señor es todo posible, porque Él nos creó, Él hizo cosas inimaginables que nosotros no entendemos, nos formó del polvo de la tierra, y el salmista dijo esto: gracias te doy, Señor, porque te acuerdas que yo soy polvo, y Dios se acuerda que nosotros también somos polvo, y se acuerda que somos vasijas de barro, y no nos deja ser tentados o probados más de lo que podamos ser, amén. Y que toda prueba podemos resistirlo, y díjese la palabra del Señor, y con esto termino, amén. Que dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, amén. Dice la palabra: dichoso es el varón que soporta la prueba y la tentación, amén. Dichoso, feliz, contento, y yo estoy contento porque soy de Cristo, amén. Y todos mis hermanos que están aquí también están contentos, felices, gozosos de que usted pudo haber escuchado palabra del Señor hoy en día, amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Amén. Bonito lo que decía mi hermana, amén. Estamos felices porque somos de Cristo, amén. Y yo creo que empezamos el programa, pero gozosos, amén, ahí. Amén. Amén. Bueno, ya vamos a estar dándole término, amén, al programa del día de hoy, que ha sido como todos los programas, amén, de bendición para nuestra vida. Espero que para la suya también. Amén. Recordemos los procesos, en qué proceso estamos, si está... Ya, yo creo que pasamos el que estamos duro, amén. Espero, amén. Espero. Amén, si estamos en el segundo ahí, que el Señor todavía nos está moldeando, o quizá usted está en el cuando lo meten ya al horno, amén. Ahí usted verá, cada uno conoce la vida, amén, de uno personalmente. Amén. Amén. Así que dejémonos también moldear por el Señor. No olvidemos que Él es quien nos moldea, nosotros no, amén. Así que cada uno aquí tomó su parte, como siempre lo digo, yo tomé la mía. Amén. Amén. Así que de bendición mi hermana va a estar leyendo ahí las bendiciones. Amén. Sí, amén. Amén. Miren, Maranata Benecer, amén. Dice: Dios les bendiga, hermanos. Adelante, dice. Sigan adelante, amados hermanos. De bendición el mensaje. Nuestra hermana Pamela Flores dice: amén, mi hermano Josué. Dios les siga dando de su gracia divina y guárdelos. Amén. Nuestra hermana Hilda Pinilla, mi abuela, dice, nuestra abuela, dice: Dios les bendiga, hermanos jóvenes. Amén, amén. Nuestra hermana Dafne Sepúlveda también lo estaba viendo, una joven también, que el Señor le bendiga en gran manera a ella. Y a toda la juventud, amén, que es de bendición, y ahí ayudándonos cada uno nosotros como jóvenes a seguir adelante, amén. Amén. Nuestra hermana Sonia Alarcón también lo estaba viendo. Y nuestra hermana Hilda Pinilla también pone aleluya, amén. Así que el Señor nos bendiga, pues nos bendiga, hermanos, así como se llamaba el tema, en las manos del alfarero, amén. Que el Señor nos ayude, como decía nuestra hermana Carola, a querer, a no ser duros, amén, no ser barros duros,
y querer moldearnos por Dios, porque no nos vamos a moldear solos, amén. Tenemos a alguien que nos moldea y tiene ese trabajo y es Dios, amén. Amén. Él es el que nos va a moldear, no me va a moldear ni el hermano predicador, ni el obispo, ni mi madre, no, el que me va a moldear a mí y el que me va a dar forma y el que me va a hacer como Él quiere es Dios, amén. Y Él jamás va a querer algo malo para nosotros, amén, todo lo contrario. Amén. Así que por eso tenemos que dejar esa dureza, amén, dejar de ser barros duros y en bruto, no bruto, quizás en bruto, amén, dejar de ser eso y optar por la mejor decisión, amén, que es que Dios nos moldea, amén, porque somos barro inservible en las manos de Él. Ahí antes de, cuando recién empezábamos, dijimos el primer alfarero, ¿quién fue? Fue Dios, amén. El primer alfarero, hasta siempre el primero, amén. Primero fue Dios al crear al hombre, amén. ¿De dónde lo creó? Del barro, amén. Del barro lo creó. No necesitó de nada, ¿por qué? Porque Él es el más grande, amén. Amén. Y en sus manos se forma todo, amén. Él creó el universo entero y al hombre, o sea, dejémonos formar por Él, pues, amén. Miremos todo lo que Él ha creado y es maravilloso. Dejemos que Él haga de nosotros una vasija hermosa para Él, amén, para su honra. Amén. Nuestra hermana Estela dice: gracias, hermanos jóvenes, muy bendecida con la palabra del Señor, que Dios les siga gozando y estamos en las manos del alfarero. Amén, Amén. hermana, estamos en las manos del alfarero y tenemos que ir siempre, constantemente a la casa del alfarero, amén, a poder pulirnos, amén, sacar todo lo que nos sirva y para que Él nos vaya perfeccionando siempre, amén. Así que el Señor les bendiga en gran manera. Nos vamos a estar despidiendo, mi hermano Josué, para que pueda estar despidiéndose ahí. Amén. Ya. Amén, que el Señor le bendiga, mis hermanos. Yo pienso que le quedó más que claro la palabra, amén. Quedó claro, amén, que es una vasija, que es un barro, que es el alfarero, amén. Porque esta no hay tanta teología, amén, amén. Sí, esto es fácil, amén, esto es sencillo, amén. Esto uno se puede comprender a la primera, amén. Amén, amén. Amén. No tenemos que por qué repetirle de nuevo, amén. Ay, santo. Amén. Y así que visto que le quedó clara la palabra de hoy, mis hermanos, esperando que haya sido de bendición, porque la palabra primero es para uno y luego para usted, amén. Así que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Amén. Amén, que el Señor le bendiga, amado hermano y hermana, amén, amén, amado hermano y hermana, joven, señorita, abuelo, anciano, pequeño, niño, amén, porque el Evangelio es para todo, amén, para todo aquel que quiera servir a Cristo, para todo aquel que quiera tener un encuentro personal con el Señor, amén. Dios le bendiga, amado hermano, y recordando que, como dice la palabra del Señor en el alfarero, dice: ¿acaso no puedo hacer yo esto con Israel, con mi pueblo Israel? Amén. Sabemos también que nosotros somos el Israel espiritual, amén, y lo puede hacer con nosotros aún hoy en día, amén, porque el Señor no ha cambiado, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice su palabra, y su palabra permanece para siempre. Nosotros somos los que somos pasajeros, peregrinos en estos lugares, pero aquí estamos, mientras vivamos vamos a anunciar a Cristo, amén, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Aquí yo, como siempre lo digo, amén, tomé ya mi parte, bendecida el día de hoy, amén. Así que dispongamos nuestra vida en manos del alfarero, amén. Amén. Para hacer una vasija para honra del Señor, amén. Así que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano y hermana. Si necesita oración, por si está pasando por la prueba, amén, o lo que necesite, aquí que nos escriban, amén. Amén. Espero que haya sido de bendición y que el Señor le bendiga, amén. Amén. Ahí nuestra hermana Angélica dice: amén, amén, gracias alfarero. Amén. Y dice: bendiciones, mis hermanos jóvenes, Dios les guarde y les siga usando. Amén. Bendiciones a usted también, mi hermana, a mi hermana Abigail también ahí que pueda estar en sintonía, a esta joven que también le gusta participar acá, y es bonito tener a todos nuestros hermanos jóvenes aquí compartiendo de la palabra del Señor, amén. Amén. Ya vamos a estar orando. Había llegado una petición, mi hermana Carola, la tiene anotada. Era Paloma Ortega. Amén.
Amén. Amén. Por Paloma Ortega, sanidad completa. Amén. Ahí para que el Señor que la fortalezca y le ayude en su vida, ya sea física y también ahí espiritual. Amén. Así que mi hermano Josué, usted nos va a llevar en la oración. ¿Ah? Yo también tengo una petición. Ah, ya. Pero se la comento al hermano Josué aquí. Sí, amén. Ah, ya. Amén. Ahí nuestro hermano Rafael también dice: Dios les bendiga, mis hermanos, oración por protección para la familia. Nuestro hermano Rafael pide oración por su familia. Nuestra hermana Paloma Ortega por su vida. Y ahí para que ahí estemos orando también, amén. Mi hermano Josué para que pueda estar llorando. Paloma Ortega por su vida, amén. Por sanidad física y también para que el Señor le Amén. ayude. Amén. Ya cerramos, inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Amén. Bendito Dios, buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, primeramente por un día más de vida que nos ha dado, Señor, un día más para poder predicar tu hermosa palabra, tu hermoso evangelio, Señor. Tu palabra ha sido predicada, ha sido exhortada, Señor, esperando, Padre, que Señor, que haya quedado guardada en los corazones, Señor, en los corazones de nuestros hermanos, de nosotros, Padre. Le damos gracias por todo, Padre. En este día han llegado oraciones, Señor, oramos por nuestra hermana Paloma Ortega, Señor, Amén. que tiene, Señor, le pedimos por ella, Señor, para que usted quite malestar, quite dolor, toda angustia, Señor, quite todo lo malo, Señor, todo lo que no tenga que estar ahí, repréndalo, Padre, Señor, reprenda todo malestar, todo dolor, toda angustia, todo pesar, todo lo que no tenga que estar ahí, Señor, repréndalo, Padre, que ella sea, Señor, una mujer de Dios, Padre, Señor, que siga adelante, Padre, luchando con su familia, Padre. Le pedimos, Señor, para que usted la sane, Padre, le quite todo eso, Señor, todo malestar, Padre, que lo reprenda, Señor, porque el enemigo nos trae enfermedades, nos trae dolores, Señor, para decaernos, tal vez no para no ir al culto, para quedarse en la casa, Señor. Pero, Señor, sabemos que usted es el médico de los médicos y que usted hace lo imposible posible, Padre. Nosotros lo creemos, Padre, Señor, y tenemos fe en que usted puede quitar todo eso, todo dolor, Señor. También oramos por la familia de nuestro hermano Rafael, Señor, que siga ayudando, Señor, que siga fortaleciendo, Señor, que usted siga guiando, que siga moldeando, Señor, a esa familia, a nuestra hermana Yanira, a nuestro hermano Rafael, a sus familiares, a nuestro hermano Josías, Señor, que gracias a usted está creciendo sano y fuerte, Padre. Le damos gracias, Señor, siga fortaleciendo a su familia, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. También oramos por nuestro hermano Camilo, Señor, que tiene un dolor de cabeza, Padre. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Reprenda, Señor, reprenda todo dolor de cabeza, Señor. Repréndalo ahora, Padre, que el enemigo, Señor, que él se vaya, Señor, repréndalo, Padre. Reprenda ese dolor de cabeza, Señor. Creemos que usted lo va a sacar, Padre, que usted sacará ese dolor de cabeza, Padre. Quítelo, Señor, ese dolor de cabeza que uno siente que le va a explotar la cabeza, Padre. Se lo pido, Señor, quite todo dolor, Señor. Quite todo dolor, Padre. Reprenda al enemigo, porque en el nombre de Jesús el enemigo tiene que retroceder, diablo. Tú tienes que retroceder en el nombre de Jesús, Padre, porque Dios es poderoso, Señor. Le damos gracias, Padre, por los hermanos que estuvieron en sintonía, Señor. Le damos gracias por todo, Padre. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera a todos mis hermanos. Y recuerde, en las manos del alfarero, amén. Que el Señor les bendiga.